todos y todas. Hoy estamos en el teatro de la universidad. Según me contaron, esta era la vieja sala de herramientas de los talleres del ferrocarril. Así que bueno, fue reconvertida en teatro. Creo que el piso es el piso original. Y el hecho de que sea un teatro, digamos, que nos invita a actuar, yo le voy a pedir que sean lo más fieles a la realidad posible, es decir, que no actúen demasiado. Histrionismo está bien, pero que no falseen la realidad. Hoy va a ser una jornada bastante más breve, pero también muy intensa, así que por eso me gustaría empezar con puntualidad. Y bueno, ya los dejo a Manuel y Diego. Este panel es sobre el problema de la gobernanza, los estándares y las reglas en la cadena de valor de las baterías de litio, y conversábamos hoy en el desayuno que quizás, sobre todo para los sudamericanos, es quizás el panel más novedoso sobre los temas sobre los que menos sabemos. Así que esperamos aprender mucho en la mañana de hoy. Así que Diego, Manuel, los dejo. Hola, hola. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy felices de presentar esta mesa, este panel de discusión sobre la gobernanza del litio, reglas y estándares en las cadenas globales de valor de las baterías. En esta mesa participan Victoria Arias Maíquez, investigadora de Fundar, Argentina; Felipe Cerdas, de la Universidad Técnica de Braunschweig y Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films, IST, Alemania; Walter Díaz Paz, investigador del Instituto de Investigaciones de Energía No Convencional de la CONICET de Argentina; María Fernanda Díez, de Lithium Américas Argentina; Alejandro González, del Center for Research on Multinational Corporation de los Países Bajos; Teresa Kramars, de Environmental Governance Lab School of the Environment de la Universidad de Toronto, Canadá. Estamos con la intención de cumplir los tiempos correspondientes. Les mencionamos a nuestros expositores que tenemos en este caso 3 exposiciones. Por favor, intentar hacerlo en los 7 minutos asignados, para lo cual, en particular me toca el rol, no tan agradable de indicarles cada cierto tiempo cuánto tiempo les resta, entre 2 y 1 minuto. Y esperemos que sea una mesa tal como en la sesión del día de ayer, con muchos temas para el debate. Entonces le paso la palabra a mi colega Diego Murguía, quien se va a encargar de la moderación. Bueno, bienvenidas. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, buen día para todos y todas, bienvenidos. La dinámica del panel de hoy va a ser similar a los de ayeres. Vamos a tener ahora 3 presentaciones. Después vamos a tener algunos minutos para preguntas acá entre los panelistas en base a las presentaciones. Y después, vamos a ir haciendo algunas preguntas nosotros, los moderadores. Ahí también, si quieren hacer alguna pregunta entre ustedes, no hay problema. Después abrimos espacio para preguntas al público y al final, cerramos igual que ayer ahí con un statement final de cada uno de los panelistas. Así que vamos a arrancar con las presentaciones. Teresa, te toca arrancar. Teresa nos va a dar una idea global sobre cuestiones de gobernanza transnacional, como para enmarcar un poco la discusión de qué es lo que está pasando hoy día a nivel global con la gobernanza y cómo podemos los países del ABC tratar de llevar la agenda un poco para el lado que nos beneficia a nosotros. Así que Teresa. Muchas gracias. Adelante. ¿Se escucha? Sí. Gracias a los organizadores, gracias Martín por esta invitación y a todos los organizadores por ponernos acá en una conversación variada, nutrida y con actores de distintos sectores sociales que no siempre se encuentran. Yo soy Teresa Kramars, soy
soy investigadora en la Universidad de Toronto y codirectora del Environmental Governance Lab, pero de formación politóloga, así que mi trabajo siempre está más enfocado desde política, de preguntas de quién tiene poder, quién lo necesita, quién lo accede, cómo, quién decide. Y este proyecto en particular un poco se conecta con las preguntas y las preocupaciones de la jornada de ayer sobre los impactos socioecológicos de la minería de litio. Les voy a contar, a ver si esto pasa. Bueno, es como que estoy sorprendida que todo funciona bien, no por... ¿Viste? Cuando las cosas van bien estás así. No importa. Es como cuando te subís en avión y huele y decís, bárbaro. Bueno, no quiero, como no hay tiempo, no quiero estar mucho con esto de cómo llegamos a este estudio. Este es un estudio que hicimos con dos colegas, uno de la Universidad de Sydney, una de la Universidad de Sydney y el otro de la Universidad de Guelph en Canadá. Pero lo que nos trajo este trabajo era, bueno, al ver estos impactos, cómo podemos hacer que la transición energética, energías renovables, responda más a principios de sustentabilidad. Y la encrucijada, entonces, como punto de partida es esto de que el suministro de minerales críticos es ambos respuesta y problema a una transición sustentable. Entonces, bueno, ¿cómo se gobierna esta cadena de valor? Hay algunos estudios incipientes que están empezando a tomar en cuenta que, bueno, que hay una serie de reglamentos y estándares que surgen para poder reglamentar un poco estos impactos. Entonces, nosotros desarrollamos una base de datos de 65 reglamentos y normas transnacionales y utilizamos un marco que en inglés es accountability y responsabilidad, en castellano es como que no me parece lo mismo, pero vamos a llamar eso. Un marco de responsabilidad para buscar dónde hay ausencias, dónde hay algunas trampas de gobernanza y algunas palancas para mejorar la gobernanza. No voy a llegar a cubrir todo, pero para decirles que las preguntas específicas que estamos haciendo a esta base de datos es, de estas 65 iniciativas que nosotros levantamos, ¿quién las diseña? O sea, ¿qué actor público, privado, voluntario, de la sociedad civil, de asociaciones híbridas, público-privadas, etcétera? ¿A quién responsabiliza la norma? ¿A quién rinden cuenta las partes? ¿Sobre qué actividad y sobre qué minerales? Porque estamos mirando litio, pero también otros minerales críticos, otros 49 minerales críticos. ¿Qué procesos se incorporan a la iniciativa, por ejemplo, industrial, para demostrar que hay una toma de responsabilidad y se está rindiendo cuentas por unos ciertos estándares? ¿Y qué sanciones existen si las hay? Para que se hagan una idea de lo que es el panorama de iniciativas que estamos evaluando, les doy algunos ejemplos de reglamentos y normas transnacionales que son aplicados, como decía, actores públicos, privados, voluntarios o acuerdos híbridos de gobernanza. Y acá los tengo organizados según funciones que desempeñan. Los estoy enumerando como de mayor a menor grado de fuerza regulatoria. Les puedo decir un poco más de estas iniciativas generales que están arriba, pero son como metanormas. Son estándares que no fueron desarrollados para regular la actividad minera ni la actividad específicamente del suministro de minerales y metales, pero a las cuales se adhieren muchas empresas o muchos procesos dentro de la cadena de valor, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No fue desarrollado para esta cadena de valor, pero es algo que inspira iniciativas de responsabilidad, influyen en el establecimiento de normas. Y después pueden ver 5 tipos de iniciativas, estas sí creadas para específicamente mitigar daños en la transición a energías renovables. Son marcos jurídicos, políticos, sistemas de certificación, fijación de normas como standard setters y intercambios de información. O sea, iniciativas en donde se intercambia información, primeramente.
Marcos legales, quizás históricamente el más conocido es la sección 502 de Dodd-Frank, de la legislación de Estados Unidos sobre minerales de conflicto. Ahora la Unión Europea con 3TG, ¿se dice? Sobre minerales también conflictivos. Estas serían tipo de ilustraciones, o sea, ejemplos de marcos legales. También, se trata de un sistema de rendición de cuentas basados en el Estado como el actor principal. Implican normas codificadas, aplicadas por el Estado y respaldadas por sanciones legales o financieras. El segundo tipo, los marcos políticos, también son visiones a partir del Estado, o sea, el Estado es el actor principal y de autoridad principal, y son cursos de acción, ¿no? como visión de minería africana, no reglas específicamente codificadas. Tercero, los regímenes de certificación. Estos aplican a una norma nueva o existente, pero lo importante es que requieren verificación, validación, presentación de informes, muchas veces verificación por terceros. Y estos, la sanción puede tener lugar a sanciones. Acá en Argentina, los más conocidos dentro de estos certificadores son IRMA y EITI, ¿no? La iniciativa para garantía, no sé si lo estoy traduciendo bien, pero Iniciativa para la Garantía de Minería Responsable, Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Pero hay otros, así una minería sostenible, TCM, son todos certificadores. Cuartos son los que establecen normas tipo las directrices de OECD para debida diligencia, ¿no? En las cadenas de minerales críticos. Los principios del Global Battery Alliance, estos son standard setters. Y por último, intercambio de información, recopilan y difunden mejores prácticas o herramientas para aplicar normas. Y quizás de estas, y acá hay algunos actores de la sociedad civil, como Proyecto de NOF, que es una iniciativa de cobalto para el Congo, iniciativas del Better Gold Initiative, la iniciativa de minería responsable RMI. Bueno, para que tengan una poco idea de cómo está distribuida cuál es el aspecto de este panorama normativo, si observamos el mayor número de iniciativas meta, es un número grande, se reduce bastante la base de datos, pero se usan bastante como iniciativas que reglamentan la cadena de valor. Las iniciativas que tienen más dientes reguladores, digamos, son los marcos legales o políticas estatales, y son pocas. O sea, acá pueden ver que son entre las minoritarias. Los esquemas de certificación que tienen requisitos de verificación están dominados por actores privados que se regulan a sí mismos. Estos son muchos. Lo mismo con estableciendo de normas, intercambio de información. Y acá está... Cambió. Entonces, ¿qué es lo que produce este entorno normativo? Lo que estamos viendo como tendencia es que, bueno, la gobernanza es parcial, poco sistemática y mayormente voluntaria. Y les menciono, en cuanto a ausencias y trampas de gobernanza en este momento, tres grandes temas. Bueno, primero, como ya dije, aunque muchas metanormas, se reduce de 65 a 43 y solo tomamos las que están realmente desarrolladas para regir, para reglamentar la cadena de suministro de minerales críticos. En cuanto a los materiales que se regulan, solo el 70%, casi el 70% de las iniciativas están diseñadas para regular materiales conflictivos, o sea, minerales de conflicto, oro, estaño, tungsteno, tántalo. Tercero, el enfoque de las regulaciones es mayormente upstream. O sea, ahí es donde hay mayor reglas. Aunque incluso ahí encontramos varias lagunas en cuanto a seguridad de los residuos mineros, agua, derechos humanos, protección de derechos indígenas. Pero el último eslabón de la cadena de valor, lo que es el reciclaje, la eliminación, aguas abajo, la eliminación de baterías, de paneles solares, etcétera, de tecnología sin uso, es el que menos marco regulador tiene.
Bueno, en cuanto a trampas, la mayor parte de las iniciativas son impulsadas por organismos internacionales y estados, pero están orientadas a establecer normas voluntarias para actores privados. Hay pocas sanciones. El 43% de las iniciativas que nosotros evaluamos no ofrecen pruebas de ninguna forma de sanción por no cumplir con una norma o con una regla prescrita. Otro 22% se basa sobre esto de naming and shaming, o sea, nombrar y avergonzar como forma de sanción por incumplimiento de normas, incluso de certificación. El 11% no menciona sanciones en absoluto. Así que bueno, esto puede ser una trampa también de gobernanza, o sea, sin sanciones puede convertirse en parece responsabilidad, pero en realidad no se verifica el impacto. Y tercero, hay muchas normas distintas, hay mucha fragmentación. Y el impacto, o sea, la repercusión de este panorama fragmentado es múltiple. Primero, voy a dar tres grandes impactos que nosotros analizamos. Propaga un enfoque medio indulgente para gobernar las cadenas de suministro que genera daños para personas y ecosistemas cuando se requiere en realidad una aplicación más estricta para mitigar daños ya conocidos. Segundo, en ausencia de normas claras, respaldadas por el Estado, los actores privados se enfrentan a un gran número de demanda de información y de rendir cuentas por requisitos que van cambiando, y esta genera una fatiga de auditoría. Algunas mineras me hablan a mí de muerte por Excel. Y en tercer lugar, una propagación de normas y esquemas de certificación también crea confusión para consumidor y, bueno, en todo caso permite un lavado verde de qué es lo que realmente está certificado y qué es lo que certifica. Entonces, para cerrar, estas tendencias muestran que la atención actual, así a nivel global por lo menos, se centra en lo que se puede hacer al margen de la supervisión, en una carrera por asegurar acceso a materias primas, en lugar de lo que se debe hacer para mitigar daños en esta transición a energías renovables. Y revela cómo las lagunas en gobernanza y trampas en rendición de cuentas pueden darse por supuestas y cómo una emergencia climática puede aplazar cuestiones de proceso y justicia en una transición sostenible. Y no voy a mencionar más nada para después poder entrar en conversación. Bueno. ¿Soy yo? Sí. Hola. Hola. Bueno, lo digo sin micrófono. Vamos a dar paso a Felipe entonces. ¿Tiene que estar en verde? Hola. Pero no se escucha. Hola. Ahí va. Bueno, damos paso ahora a Felipe, que viene de Alemania. Él está trabajando en el tema de análisis de ciclo de vida. Así que te vamos a pedir que nos expliques un poquito qué es un análisis de ciclo de vida para los que no conocemos y en lo que venís trabajando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación también. Primero que nada, yo no soy antropólogo, no soy politólogo, no soy geólogo. A que me hubiera gustado mucho, yo soy ingeniero de manufactura, hice un doctorado en el tema de eficiencia energética y temas de sostenibilidad en la producción de baterías de litio, que espero no ser la primera víctima fatal del experimento. Nosotros en nuestro grupo hemos estado trabajando en los últimos años en entender cuál es el impacto ambiental de la producción de baterías de litio para el tema de la electromovilidad. Precisamente por esta pregunta que se ha hecho en los últimos años y se ha politizado mucho, realmente vienen los vehículos eléctricos a dar una solución al tema ambiental en el contexto de la movilidad privada en el mundo. Y realmente se ha debatido mucho en medios, en la prensa, realmente acerca del verdadero impacto de los vehículos eléctricos. Para poder calcular esto,
Y para poder saber realmente si un vehículo eléctrico tiene ventajas a nivel ambiental con respecto a un vehículo de combustión interna, hay una metodología que se llama Life Cycle Assessment, análisis de ciclo de vida. Y bueno, para hacer un poco el teatro más interactivo, me gustaría que levanten la mano los que han escuchado qué es Life Cycle Assessment, qué es análisis de ciclo de vida. Okay. No son tan pocos, ¿eh? No, está bien. Era un criterio de selección para... Claro. El análisis de ciclo de vida es un sistema de análisis estandarizado que nos ayuda a cuantificar todos los impactos ambientales a través de todas las fases del ciclo de vida de una tecnología. Eso quiere decir que si queremos saber el impacto ambiental de una batería de litio, pues tenemos que recoger no solo el tema del consumo energético en la fábrica de una batería de litio, sino que tenemos que irnos también a toda la cadena de suministros y saber exactamente dónde fue sacado el litio, cómo fue sacado el litio, cómo fue transportado, cómo fue transportado a China, refinado, devuelto a Europa y metido en una batería. Y el litio es únicamente menos de un 3% de la batería, ¿verdad? En materiales también tenemos 10% de cobalto, 20% de níquel, aluminio y cobre, y tenemos que también tracear todas estas informaciones para poder hacer un life cycle assessment robusto, ¿verdad? Esta tarea es una tarea muy compleja, es muy difícil, y estas instituciones que vemos acá, que son instituciones en Alemania de las más serias en términos de investigación científica, se dieron a la tarea de calcular esto, y si vemos en las principales conclusiones de los reportes, pues vemos una gran discrepancia en las principales conclusiones de los reportes, ¿verdad? Tenemos conclusiones de que los vehículos eléctricos causan entre 11 y 28% más emisiones de carbono. Esto fue en abril del 2019. También en abril del 2019 otro reporte que dice que causan 25% más que los vehículos de combustión interna. Otro de un instituto hermano de Fraunhofer que dice que los vehículos eléctricos causan 43% menos. Y otro en octubre del 2021 que dice todo depende, y en realidad esa es la única verdad. La única verdad es que realmente todo depende, y depende de cómo calculemos esta huella de impacto ambiental, porque al final podemos escoger el tipo de dato que queramos, podemos escoger el tipo de sistema que queramos, y pues si queremos reportar una huella de carbono que sea ventajosa para nuestras actividades, pues obviamente escogeremos el sistema más eficiente y la cadena más eficiente para reportar esto. ¿De dónde viene toda esta variabilidad y esta incertidumbre? Si vemos acá, esos son los resultados que tenemos actualmente para litio, y otra vez, litio es únicamente menos del 2% o el 3% de una batería de litio, es el material menos importante en términos de cantidad de materiales en la batería. Y vemos que hay una diferencia absurda entre los diferentes estudios que se han hecho solo para el litio, ¿verdad? Lo que tenemos acá, por ejemplo, Kelly es del Laboratorio Nacional de Argonne, el reporte de SQM que nos presentaron también ayer, uno de estos tantos estudios, pero como vimos ayer, es un salar para una compañía específica y que no realmente representa el mercado total global de litio en ese sentido. Ok, ¿cuál es el desafío, el reto que tenemos entonces por delante? Bueno, aquí falta una flecha, aquí debería haber una flecha, probablemente se escondió detrás del PDF, pero bueno. Esta es la nueva planeada directiva de baterías de la Unión Europea. Y yo resumí aquí un poco los principales milestones que tenemos que alcanzar, hitos que tenemos que alcanzar en los próximos años. Y estos son cosas que van a ser reguladas por ley. Y miren que empezamos relativamente temprano, en 2024, forzando a todas las empresas productoras de vehículos a hacer una declaración de la huella de carbono. Simplemente la declaración, no estamos hablando ahora de niveles de transparencia o niveles de incertidumbre, simplemente declarar la huella de carbono de la batería de litio. Para el 2026 se espera que la Unión Europea empiece a desarrollar etiquetas y labels como las que existen ahora para eficiencia energética, pero para temas de carbono emisiones.
En el 2027 se van a definir presupuestos para las empresas, presupuestos que van a implicar capitalizaciones del tema de impacto ambiental. Un presupuesto en ese sentido se refiere a decirle a la empresa automotriz X, ustedes tienen derecho a producir no más de esta cantidad de emisiones de carbono, lo que va entonces a implicar que estas empresas van a tener que maximizar este presupuesto en términos de producción, producir más eficientemente para poder seguir profitando como lo han hecho hasta ahora. Y eso solo en términos de huella de carbono. Eso es, lo que tenemos abajo es temas de contenido de materiales reciclados, que también es un tema muy importante en Europa en el momento, pues porque Europa no tiene metales, no tiene los metales que necesita para baterías, y entonces esta es una forma también de asegurarse que vamos a tener esta cantidad de metales también en el futuro. Y proponen que en el 2027 se tiene que declarar el contenido de materiales secundarios en una batería de litio. En el 2030 se deben alcanzar estos valores: 12% de cobalto, 85% de plomo, 4% de litio, 4% para níquel. El plomo está aquí porque también eso es para baterías industriales, no solo para baterías de movilidad. Y en el 2035 se tiene que subir esta cantidad de materiales secundarios a 20% de cobalto, 10% de litio, 12% de níquel. Eso ya es ley que ya pasó, eso se va a implementar. No son temas que se están discutiendo, sino que ya están en el manuscrito de la directiva de baterías. Esto ha conllevado también a una discusión un poco más técnica en el contexto de la industria automotriz. Me faltan 2 diapositivas. Que ha conllevado a discutir cuáles son las tecnologías que tenemos y que necesitamos para realmente implementar este tipo de informes ambientales que sean robustos, que sean creíbles y que podamos confiar en ellos. Y muchas de esas acciones de estas discusiones están girando en torno a lo que llaman un pasaporte digital. No sé si han escuchado el término pasaporte digital y todo lo que está en relación con el tema de las regulaciones de la cadena de suministro. El pasaporte digital está concebido como un récord digital de todas las actividades que hay detrás de un producto. Para que yo como consumidor, si me compro un Tesla, tengo acceso a saber de dónde viene mi producto, el producto que compré, cómo fue el litio producido, cómo fue el cobalto producido y transportado, etc. Suena un poco como ciencia ficción. La motivación realmente viene del tema circular economy, o la economía circular, precisamente porque las empresas están forzadas a reciclar materiales y a incluir materiales secundarios dentro de sus procesos de producción, y para poder hacer esto es necesario saber cuáles materiales están en la batería de litio. Se planeó entonces el tema del pasaporte digital para poder saber exactamente qué materiales están ahí, qué procesos de reciclaje necesito yo para recuperar estos materiales. Y de la Unión Europea vino entonces el llamado a poner más transparencia, poner más información, tratar de integrar todo lo que son indicadores en términos de ESGs, impacto ambiental, huella de carbono y todos estos sellos de calidad para integrar esto en un dispositivo digital. Aquí hay una fecha que es bastante, ese es pasado mañana, el 1 de enero del 2026, el plan para implementar esto. Y si juntamos esta información con lo que vimos al principio, la cantidad de incertidumbre, la cantidad de datos que nos faltan y de infraestructura para coleccionar estos datos y almacenarlos, para confiar en ellos también es muy duro, muy difícil pensar que vamos a poder establecer esto para el 2026. Hay una serie de ventajas que podemos discutirlas después para no ir más de lleno en esto, pero también hay muchos desafíos. La logística, el trazamiento de los datos, la accesibilidad, transparencia, la validez, quién va a verificar, quién va a validar, cómo vamos a manejar estos datos, al final quién los va a gobernar. Todo eso está asociado con un costo grande, con un tema de personal, de capacidades también, que hay que preguntarnos si lo tenemos, si lo necesitamos, etc. Eso es todo lo que traje para hoy. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Felipe. Vamos a pasar ahora a la presentación de Vicky Arias, que nos va a hablar sobre cuestiones normativas versus estándares en el caso argentino. Bueno, gracias. Gracias por la invitación y por el espacio. Voy a tratar de ser breve, pero también está muy tocado con los temas que vinimos hablando ayer. En Fundar analizamos las cuestiones relacionadas con el tema del federalismo y cómo las reglas del federalismo impactan en la distribución y la gobernanza argentina de los recursos. Y en el tema del litio y en el tema ambiental en particular nos centramos como unidad de análisis en lo que tiene que ver con la falta de participación y las limitaciones en la disponibilidad y accesibilidad de la información. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los estándares? Bueno, en nuestra investigación teníamos una respuesta como recurrente de gran parte del sector y de diferentes actores, era, no, esta información está en los reportes de sostenibilidad. Entonces fuimos a los reportes de sostenibilidad, intuyendo que tal vez no estaba toda la información que la comunidad, que la población estaba pidiendo. Hicimos un relevamiento como muy preliminar de alrededor de 15, 20 reportes de sostenibilidad de las empresas que están trabajando en las provincias litíferas de Argentina. Y en ese sentido encontramos como dos características, bastante heterogeneidad en términos de cómo estaba reportado y algunas vacancias. Sobre todo nos concentramos en cuestiones ambientales, o sea, lo que tiene que ver con flora y fauna, contaminación, lo que tiene que ver con medio sociocultural y la cuestión del tema hídrico. Sí vimos que había bastante, digamos, diferencias en términos de qué reportaba una empresa y qué reportaba otro, y bastante digamos, énfasis en la cuestión del medio socioeconómico en términos de lo que tiene que ver con empleo, con infraestructura, desarrollo y vinculación comunitaria. Pero nos quedaba como un poco gusto a poco, porque la cuestión del recurso hídrico y básicamente lo que estuvimos hablando ayer estaba abordada desde el lado del monitoreo, pero no había como una información robusta en términos de cuál había sido la evaluación que había tomado el Estado en sí. Y entonces sí hay que decir que la mayoría de los reportes hacían alusión al proceso de evaluación de impacto ambiental en las distintas jurisdicciones, pero bueno, no había mayor información en relación a esa licencia. Entonces, en ese sentido, dijimos, bueno, acá lo que está faltando es la pata del Estado. Es decir, hasta acá las empresas están reportando esto conforme a estos estándares, pero el Estado, en realidad, acá debería estar teniendo otro rol. En ese sentido nos paramos en el enfoque de derechos humanos, que tiene que ver con este rol del Estado en garantizar tanto el acceso a la información como también lo que tiene que ver con la participación. En ese sentido nos preguntamos cuál es la respuesta de la normatividad local, toda esta frase larga que quiere decir es cómo responde la norma local frente a estos desafíos y frente a lo que está reportando la empresa, porque evidentemente hay un problema de interfaz o de interlocución acá. Entonces, ¿qué espacio o herramientas tiene el Estado para abordar estos temas? En ese sentido, tomamos una herramienta de la cual ayer se habló muchísimo, que es la evaluación de impacto ambiental, como instrumento que tiene el Estado justamente para evaluar y para, digamos, de alguna manera hacer esa previsión respecto a los impactos, tanto ambientales como sociales, que puede llevar adelante una actividad. Y en particular nos focalizamos en tres dimensiones de esa herramienta, de ese instrumento de gestión. Acá hay un sesgo, mi sesgo es jurídico, entonces a mí me interesaba saber, a mí y a nosotros nos interesaba saber quién era la autoridad que diseñaba esto y quién otorgaba esa licencia. Entonces, si bien analizamos el acceso a la información y el diseño de las instancias de participación pública, porque lo que hablamos mucho ayer fue, bueno, las normas están, bueno, está bien, ¿cuáles son las normas? ¿Y cómo están diseñadas y quién las diseña? Y en ese sentido hicimos un relevamiento como de tres grandes ejes de análisis, no voy a entrar en cada uno, pero lo importante era hacer el doble clic en cómo ejercía esa autoridad, primero, qué competencia fundamentaba esa autoridad, segundo, cómo ejercía esa institucionalidad, es decir, había articulación con las autoridades, había convocatoria, por ejemplo, a la Autoridad de Recursos Hídricos, a la Autoridad Social, a la Autoridad Ambiental, y cuál era el grado de coordinación. Y después, en relación a lo que es acceso a la información y participación, no solamente nos analizamos el marco regulatorio, es decir, ¿está presente esa norma? Sino, digamos, en los hechos. ¿Qué pasó? Hay una plataforma web disponible donde se cargan esos estudios. Y esto, un poco también teniendo en cuenta que hay un contexto. O sea, estas provincias fueron elegidas por el tema del recurso, pero la realidad es que esto puede ser extrapolable a la situación federal, por esta gobernanza multinivel que existe en Argentina. Y el último punto fue el de la participación pública. Y hablamos, bueno, analicemos cómo está reglamentada, primero si está reglamentada, cómo está reglamentada, si hay metodologías, porque es muy importante entender también que a veces se garantiza la participación pública o se establece la instancia, pero el diseño es todo y es la clave que condiciona en definitiva la participación. Y después, y un punto bastante álgido del tema, que era la coordinación y cómo, si existe, se da la integración con los procesos de LPI, o sea, de consulta previa libre e informada.
Y en ese sentido, para no aburrirlos y para ser muy respetuosa con el tiempo, encontramos como varios hallazgos, pero en términos comunes sí existen normas sobre participación pública, pero el grado de detalle va variando de jurisdicción a jurisdicción. Entonces, algunos estipulan de alguna manera alguna norma que está más vinculada a lo que tiene que ver con RCE y otros no, tienen una metodología más desarrollada, fruto de procesos que estuvieron haciendo últimamente, pero sí casi todas las jurisdicciones tienen una imprecisión respecto a cómo se articula con el proceso de consulta previa libre e informada. Y respecto a la información pública nos encontramos con una cuestión bastante relevante, que es que no encontrábamos los estudios de impacto ambiental disponibles online. Entonces, ahí encontrábamos un gran problema. Sí hay que decir que hay una jurisdicción en particular, voy a ser anónima para así no hiero susceptibilidades, pero hay una jurisdicción en particular que sí tiene disponibilidad en términos de que primero se tiene que acceder, se tiene que cargar una base, que completar un Google Forms y una vez que uno acredita su identidad, obtiene el acceso al estudio de impacto. No es anonimizado el pedido, es un punto para tener en cuenta. Pero más allá de eso, sí hay estudios, por ejemplo, de otros proyectos asociados a lo que tiene que ver con la minería litífera, pero de infraestructura asociada y no de la minería litífera en sí. Y respecto a la autoridad, una de las cosas que tenía que ver con el sesgo era, bueno, ¿quién diseña esto y quién se encarga de otorgar la licencia? Bueno, en todos los casos es la cartera productiva, o sea, es la autoridad minera o la autoridad que se encarga de hacer el abordaje de los aspectos socioambientales. Entonces, un poco en tema de reflexiones, y ahora para volver a los estándares, la idea era analizar un poco la brecha que existe entre los estándares, los diferentes compromisos, pero lo que nos encontramos es con una barrera inicial. No podíamos hacer una comparación si en realidad no teníamos el input. Y no teníamos el input, porque no sabíamos cómo ese abordaje de los estudios de impacto era abordado, digamos, qué diferencia había entre lo que reportaba la empresa en su reporte de sostenibilidad y cómo lo había sido evaluado por la autoridad. Y eso no solamente en términos de que faltaba el estudio de impacto ambiental, también falta el paso previo, que son los términos de referencia, qué es lo que pide, cuál es la lupa que tiene la autoridad. Y el otro punto es, qué es lo que evaluó en función de esa lupa la autoridad, o sea, todo el ciclo de la información. Y acá, y estamos en Argentina, cerca del Mundial, así que tenía que hacer la metáfora futbolera, vemos un poco la cancha inclinada, o sea, hay un tema que es que no podés acceder y además el que diseña las reglas es el encargado de promover la actividad. Entonces, ahí hay un tema. Y respecto a la naturaleza de los estándares, para ser justa con el otro lado de la comparación, entendemos que hay una confusión bastante grande respecto al rol que cumplen los estándares. Los estándares, creo que fue medio desarrollado por Teresa y también por Felipe, los estándares tienen unos determinados actores, sujetos obligados, destinatarios y autoridades de aplicación, si se quiere, que no es lo mismo que el rol que tiene que tener el Estado. Bueno, ahí me imagino que vamos a hablar un poco de la sinergia entre esas cosas, pero sí, en términos de estándares, lo que encontramos es que hay superposición, hay diferencias en términos de los sujetos y en la implementación y en la fiscalización. Porque en la mayoría de los reportes se hablaba de GRI y se hablaba de ODS. Y básicamente no encontramos cómo eso se traduce en lo que tiene que ver con la gestión minera, digamos, del día a día y cómo eso se traduce en la evaluación que hacía la autoridad. Y la otra cuestión que tenía que ver también con, ahí quedó mal escrito, pero la pregunta era un poco respecto a más unas reflexiones. Bueno, ¿cómo va a impactar esto en los procesos regulatorios de locales? Porque sí entendemos que hay un momentum, que más allá del momentum es una realidad, como nos acaba de decir Felipe, que está el reloj corriendo, pero también vemos que hay una inercia bastante grande en términos de lo que es gobernanza ambiental de determinadas actividades en particular. Productivas. Entonces, ahí hay que ver y vamos a ser testigos un poco de esa inercia o de esa tensión entre el momentum y la inercia de la resistencia. En Argentina en particular, el driver de los cambios y las modificaciones no fue la buena voluntad, sino que hay una tradición bastante grande de judicialización de los conflictos que promueven los cambios institucionales. Con lo cual, ahí es un punto para hablar, a ver cuánto vamos a estar o no a la altura de las circunstancias. Y el otro punto es el del lenguaje común, que creo que es una de las cosas que podemos llegar a hablar un poco acá en este panel respecto a, bueno, qué interrelaciones puede haber entre los estándares, los marcos, sobre todo los marcos jurídicos, porque creo que yo me estoy refiriendo sobre todo a la primera parte de la pirámide de Teresa, pero cómo va a ser esa interrelación con los otros estamentos de esa pirámide. Creo que cumplí el tiempo. Bueno, muchas gracias, Vicky. No sé si alguno de los panelistas tiene alguna pregunta para los panelistas. Ahora el momento. ¿No? Bueno, entonces vamos a retomar un poquito lo que planteó Teresa, que es muy interesante.
poco mirándolo desde el lado nuestro, ¿no? Acá de los países del ABC y desde la cadena de valor del litio, creo interesante si nos pudieras comentar en tu estudio, digamos, sobre todas esta gran cantidad de estándares y reglas que hay que están en proceso, ¿no? Dinámico, de generación, de negociación. ¿Cuáles podrían ser los que nosotros desde aquí tendríamos que mirar con más, digamos, detenimiento, que nos puedan representar una oportunidad, digamos, de mejora? Porque vos comentaste que muchos están diseñados para las cuestiones de minerales más conflictivos, ¿no? Si se quiere el 3TG y todo esto, que quizás en el caso del litio no aplicaría. Entonces, pensando un poco en el litio ahí, en lo que vos has estudiado, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo mejor? Sí, lo que nos presenta más una oportunidad, digamos, para tratar de mejorar acá en los países del ABC. Esa es un poco la primera inquietud. Yo voy a ser como Alejandro diciendo depende, porque Felipe. una de las cosas que venimos como hablando en la última jornada ahora de vuelta es cuáles son las metas, o sea, cuál es el principio al cual nosotros queremos decir, eso es lo principal. Ayer, Martín, vos decías, vamos a hacer todo, pero ¿en dónde empezamos? ¿Qué es lo más importante con recursos finitos? ¿A qué le damos prioridad? Entonces, creo que la respuesta es, por ejemplo, Alejandro, la directiva esta es para... Felipe, perdón. Es para emisión de carbono, o sea, la sostenibilidad se traduce a cuál es tu huella de carbono. Claro. Y en general creo que se representa una visión global de qué es lo que vamos a llamar sostenibilidad en esta transición energética. Pero todas las cosas que estuvimos hablando ayer eran bastante más allá de la huella de carbono. Entonces, creo que lo primero es llegar a un acuerdo, bueno, un acuerdo político, no de partidos políticos, pero cuestiones de decidir qué es lo que valoramos como sociedad, qué es lo que tiene prioridad. Obviamente extinguir el planeta no sería una de las opciones, pero dentro de la lista de prioridades, qué es lo que hay muchas formas de llegar a descarbonización, no hay una forma. Entonces, ¿qué es lo que valoramos y cómo lo ponemos en marcha? Antes de llegar así como la respuesta más tecnocrática, es decir, implementamos este reglamento. Primero decimos a qué es lo que queremos llegar. Estoy como respondiendo a tus preguntas medio por el costado, o sea, una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo estándares internacionales se encuentran con los locales y son entrevistas que he hecho a distintos ministerios de minería, etcétera, en provincias, por ejemplo, cuando IRMA pide ciertos reglamentos, cómo se insertan con lo que el gobierno pide o no pide o debería pedir, por lo menos en teoría. ¿Y qué pasa cuando un estándar internacional es más demandante que un estándar nacional? ¿Cuál deberíamos escuchar? ¿Para qué? Entonces, me parece que los estándares deben ser negociados y deben ser negociados en torno a las prioridades. Y las prioridades no se tienen que tomar como un por supuesto, se tienen que hacer explícitas. Perfecto, sí, queda claro. O sea, dar vuelta a la pregunta, digamos, de ver a dónde queremos llegar y después ver qué esquemas de estándares o esquemas de gobernanza nos pueden ayudar a llegar a eso. Exacto. Perfecto. Habiendo dicho eso, No. yo apoyaría estándares que son un poco más amplios que simplemente dar una rendición de cuentas sobre solamente la huella de carbono. Me parece que es bastante limitado, por todas las razones que hablamos ayer. Ahí hay una cuestión interesante que planteas de que hay la necesidad de tal vez de compatibilizar los intereses de los actores que están ahí, ¿no? Bueno, vamos a simplificar, ahí está un poco la red de actores internacionales del sector privado y estos espacios de voluntarios por un lado, también está el Estado con sus distintos niveles y los territorios, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo ves esa complejidad? O sea, ¿cuál es la salida? O sea, ¿vamos a partir de los territorios o vamos a partir del Estado? Es decir, hay una necesidad de compatibilizar justamente esta diversidad normativa. ¿Cómo ustedes han trabajado ese tema? Primero que cada actor se
se constituye para algo muy específico. El Estado se constituye para ser representante de su electorado. La función de la industria es ganancia. O sea, a mí me parece siempre cuando estoy en el exterior trato de traducir como pedir peras al olmo, esto de pedirle funciones públicas al sector privado. Hasta cierto punto, no es su naturaleza, o sea, no me parece que eso sea bueno o malo, no está para eso. Hace muchas funciones públicas cuando el Estado se retrae, pero, ¿cómo se llama? Pia Marchignani habla sobre el Estado sustituyente, ¿no? O sea, son las sustituciones entre Estado, sociedad civil y mercado. Pero cada uno se conforma, cada uno de estos actores, sociedad civil también, es para empujar ciertas normas y ser campeones de cierta visión y ciertas normas que nadie los votó para empujar ese tipo de normas, ¿no? O sea, entonces es una es un diálogo, es una conversación entre actores con distintas, no solo intereses, pero con distintas razones de ser, o sea, existen para distintas cosas. Entonces, ¿dónde empezar? Yo creo que tiene que haber una conversación nacional sobre cómo compatibilizar prioridades, porque hay necesidades productivas, porque hay necesidades de supervivencia y de justicia para las comunidades en donde están naciendo estas fuentes de riqueza, para los sistemas, los landscapes, o sea, ecológicamente, que son frágiles y necesitan también protección. ¿Y quién habla por la naturaleza? O sea, ¿quién se aboga ese derecho a decir esto es lo que se necesita? Y el Estado negocia no con todo el margen de acción. O sea, el Estado también está insertado en un orden internacional en donde también tiene un rango de acción. No tiene todas las opciones abiertas tampoco, muy prácticamente. ¿Puedo agregar algo? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos sistemas de verificación y basados en la auditoría por todas las trampas que comentó Teresa. Hay conflictos de interés, no hay transparencia. Muchas veces, muchos de estos esquemas no hay transparencia en cuanto a los resultados de las auditorías. Además, el sistema de auditoría es muy problemático. Hay un montón de investigación que ha demostrado que esos sistemas voluntarios no han resultado en mejoramiento de las condiciones en el terreno, de condiciones laborales, de las comunidades. Hay tragedias que han sucedido. Por ejemplo, Brumadinho había sido certificada 8 meses antes y luego como declarada segura y pasó el accidente. Hay problemas con los auditores que no tienen la suficiente capacidad para hacer una evaluación de derechos humanos, conocimiento. Además, son auditorías que son rápidas, quieren enfocarse en reducir costos, ¿verdad? También quién les paga a estos auditores, o sea, ese conflicto, no hay un financiamiento independiente. Y además es una transferencia de responsabilidades del Estado a actores privados para monitorear y evaluar el cumplimiento de obligaciones jurídicas, ¿no? Entonces, creo que es muy problemático ese sistema de verificación por terceros. Otra cosa son los estándares que ahorita podemos platicar, como el estándar de IRMA. El estándar en sí es otra cosa, pero las auditorías tienen muchas complicaciones. Tenemos unos apuntes justos sobre el trabajo. Exactamente. Sí. Y luego pasamos a la palabra. Claro. Sí. Claro, bueno, un poco Alejandro, ya que tomaste la palabra, el tema de la nueva regulación para baterías que se está discutiendo en Europa es un tema que para el proyecto nuestro es de bastante interés y entendemos que, bueno, dicha regulación, que es una regulación, valga la redundancia, o sea, va a ser un requerimiento, una exigencia, probablemente tenga un capítulo de debida diligencia, ¿no? Que eso va a tener implicancias para los países productores de litio como los nuestros, sí, para todos los actores, para las empresas productoras de litio, para el gobierno y para comunidades. Entonces, acá queremos preguntar, ya que a través de tu trabajo en SOMO y con el proyecto Resourcing estuviste involucrado en esa negociación, si nos puedes explicar un poco en qué consiste un proceso de debida diligencia para minería, cómo se está pensando eso desde Europa, y cuáles son los principales puntos de disputa, si se quiere, las principales tensiones que hay que se están discutiendo, y cómo eso después, digamos, se puede aprovechar, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de
en la región del ABC. Sí, bueno, esta propuesta de las baterías sí va a tener muchas implicaciones, además de todos los elementos que comentó Felipe, de la huella de carbono y del contenido de reciclado y demás. Sí, incluye un componente de debida diligencia mandatoria, ¿no? O obligatoria, que es una tendencia, muchos países están ahorita desarrollando esta obligación de debida diligencia. Hay que entender qué es debida diligencia en derechos humanos, ¿no? Esto quiere decir que las empresas primero tienen que establecer una política de derechos humanos y la tienen que incorporar dentro de su sistema de gestión. Tienen que identificar los impactos reales y potenciales. Impactos para los derechohabientes, para los titulares de derechos, no los impactos para la empresa, sino los impactos que pueden tener en los trabajadores, en las comunidades, en el medio ambiente, y deben de remediarlos, mitigarlos, evitarlos, comunicar públicamente cómo hacen este trabajo. Ahora bien, la regulación de las baterías va a obligar a cualquier operador económico que ponga una batería en el mercado europeo, ya sea un importador o un fabricante, a cumplir con estas reglas. Antes de la debida diligencia tiene que adaptar y comunicar claramente al público una política empresarial. Esta tiene que estar basada en los principios rectores de derechos humanos y en la guía de la OCDE. Además, tiene que incorporar un sistema de control y transparencia para la cadena de suministro, incluida una cadena de custodia o un sistema de trazabilidad. Entonces, tiene que decir la descripción de la materia prima que se incluye en la batería, el nombre y la dirección del proveedor que suministró la batería, la materia prima, el país de origen de la materia prima y todas las transacciones de mercado realizadas desde la extracción hasta el proveedor. Y las cantidades, ¿verdad? Y además tiene que incorporar esta política de derechos humanos en sus contratos con proveedores, tiene que establecer un mecanismo de reclamación como un sistema de alerta rápida sobre posibles riesgos o posibles, como un mecanismo. Entonces, esto abre posibilidades para los países donde se produce y tiene que determinar y evaluar los efectos negativos asociados a unas categorías de riesgo, ¿no? Que incluye medio ambiente, el aire, el agua, la biodiversidad, los derechos humanos. Entonces es una legislación muy ambiciosa que también puede sentar un precedente para otras regiones del mundo. Europa es un mercado muy importante, ahorita hay 7 megafábricas, ¿no? Pero para 2026 va a haber 30. Pero claro, como decimos, el diablo está en los detalles, ¿verdad? ¿Cómo van a evaluar los efectos negativos, ¿no? Y eso es ahorita que también eso sucede con la otra gran propuesta a nivel europeo, que es esta de debida diligencia a nivel horizontal. Se le está dando un papel muy grande a la verificación por terceros y sinónimo auditorías. Y ya hablamos de todas las limitaciones, todos los problemas. Entonces, solamente como sociedad civil, y ahorita hablamos un poquito más de eso, lo que estamos diciendo es que hacer esa verificación por terceros, participar en esta auditoría, eso no es un equivalente a debida diligencia. Las empresas tienen la obligación individual de realizar debida diligencia. Esas verificaciones por terceros, esas auditorías son una herramienta que pueden utilizar. Hay mejores, hay peores, pero eso no es un sustituto de debida diligencia. La debida diligencia es individual y la tienen que realizar de manera constante. Y hay otras recomendaciones que podemos platicar. Claro. Perfecto. Sí. Es muy importante lo que estás mencionando. Justamente me parece sustancial. Y perdona, Felipe, vamos a trazar un poco la discusión para que no se nos acabe el tiempo. Un poco la idea de también ver la visión del sector privado. Tenemos a María Fernanda Díez, que está de Lithium Américas. ¿Ustedes cómo están viendo este tema de esta, digamos, complejidad normativa y cómo traza el tema de sustentabilidad de Lithium Américas como una experiencia en la región? Y también para los desafíos del sector privado en este tema de, digamos, las posibilidades y oportunidades que de la transición refleja también es también un reflejo del conjunto de desafíos normativos para trazar una sustentabilidad legítima para todos los actores, que es lo más complejo. Y por otro lado, vamos a ir trazando, seguramente tienes complementaciones, Felipe, y Walter Díaz nos hablará también del tema
de repente que otros aspectos está descuidando esta línea de trazabilidad y de mediciones de impactos, y Walter trabaja con el tema de huella hídrica y nos hablará seguramente de ese tema. Entonces vamos atrasando un poco esta media hora que nos queda y para que no nos pise el tiempo. Entonces empecemos tal vez con María Fernanda, luego Felipe y después Walter. Bueno, muchas gracias. Sí, yo trabajo en Lithium Americas, que es una empresa litífera con sede en Vancouver. Tenemos un sitio en Nevada, en Estados Unidos, y fundamentalmente 2 en Argentina. Uno en Jujuy, donde tenemos una joint venture con Ganfeng y con la provincia de Jujuy, GEMSE, que es Minera Exar, y en Salta, en Pastos Grandes. Yo ahora voy a hablar de los estándares, y full disclosure, yo provengo del mundo de los estándares. Yo trabajé 10 años en el International Council on Mining and Metals, con sede en Londres, ICMM, que yo diría que le hace competencia a IRMA, no me lo han mencionado, pero... No mencioné 65, dije solo... Por eso, es una cargada y es mi sesgo, pero de todos modos nos inclinamos por IRMA también, full disclosure. Quiero, antes de ir a eso, ir a un punto muy interesante que hizo Teresa acerca de las sanciones o la falta de sanciones que existe con respecto a los estándares, porque en definitiva sí son voluntarios, están fijados por organismos que no son supranacionales, sino que no tienen capacidad de enforcement. Sin embargo, mi sensación es que naming and shaming no es la única sanción que existe. Yo creo que cada vez más existe algo que se da por llamar shareholder activism, es decir, como un activismo por parte de los accionistas que pretenden invertir, que sus inversiones sean éticas, pretenden enorgullecerse y poder defender el tipo de inversiones que hacen y que votan con los pies o invierten con los pies, en definitiva. Y también por un tema de atracción y retención de talento, ¿no? Es verdad, si yo provengo de la minería más tradicional, que no es la del litio. En este momento el litio está un poco de estrella del rock and roll de la minería, lo cual vivimos con cierta ambivalencia, lo digo sinceramente, porque no es una posición cómoda. Y en ese mundo de la minería tradicional, si alguno de ustedes viene aquí, por ejemplo, a una clase de MBA y le pregunta a un grupo de estudiantes, ¿quién quiere trabajar en una industria que está en la frontera de la innovación, que tiene el potencial para transformar la suerte económica de países como el Congo, donde no invierte nadie? ¿Quién quiere trabajar en ese tipo de industria? Todas las manos. Si después decís, ¿quién quiere trabajar en minería? Entonces, la minería, por motivos muy legítimos, por motivos históricos, y desde procesos de cowboy a distintos tipos de desempeño, tiene legítimamente muchas preocupaciones, pero yo diría que por eso en algunos casos ha sido punta de lanza en la reconstrucción de lo que yo llamaría un contrato social. Yo, como vos, provengo de la ciencia política y me parece que, si bien es verdad que los actores, cada uno tiene su razón de ser y por definición el sector privado busca beneficios, esa es definición de su razón de ser, creo que el contrato social con la sociedad y el sector privado ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces yo diría que, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando Europa y en alguna medida también Estados Unidos se industrializaron sobre la base de mucha actividad minera, lo hicieron con un contrato social donde el sector privado ponía, ante el riesgo ponía dinero y a cambio sacaba beneficios, y la sociedad lograba producto, materiales. Con el tiempo esa segunda parte de la ecuación se fue sofisticando, ¿no? Queremos materiales, pero además queremos seguridad. Queremos que las personas lleguen a su casa sanas y salvas al final de su jornada laboral. Queremos que los ríos no se contaminen. O sea, con las expectativas sociales han ido creciendo justamente, y las empresas han tenido que ir ajustándose, y de ahí me parece que provienen toda esta serie de mecanismos y de certificaciones que proliferan y que le complican la vida. Vos hablabas de fatiga de Excel, de muerte por Excel. A mí me parece que no habría que hacer demasiado énfasis en eso. Yo creo que
lo fundamental, gracias, lo fundamental es medir. Una vez que uno hace medición, y eso hay que hacerlo de todos modos, porque si uno no mide no sabe si está haciendo las cosas bien, ¿no? Como punto de partida. Pero cuando uno está haciendo medición y monitoreo con vistas a lo que tiene que reportar, ya por más que sean diversas formas de reporte o de informes, o sea, yo no sobreenfatizaría el problema burocrático de tener distintos formas de informe. Creo que es un momento en que hay que hacerlo así, hay que reportar de diversas formas y uno se puede actualizar, se puede adecuar a eso desde el sector privado. Sí diría que la medición y el monitoreo son particularmente fidedignos y creíbles cuando son participativos. Entonces, por ejemplo, nosotros, Vicky, vos hablabas de la calidad de la información, de hasta en qué medida la información es accesible, asequible. Hay una gran asimetría de poder a veces entre los interlocutores, desde asimetría de poder económico, pero también asimetría de información. O sea, no tiene por qué ser la expertise de cualquier ciudadano de a pie lo que es el trabajo de un geólogo, de un especialista hídrico. Es decir, que también es responsabilidad, o viene siendo responsabilidad de muchas empresas, ir generando capacidad en sus interlocutores, porque está en nuestro interés que nuestros interlocutores, sobre todo en la sociedad civil, tengan la sofisticación como para interpelarnos a nosotros, por un lado eficazmente, defender sus intereses eficazmente, y por el otro lado también interpelar eficazmente al Estado, las autoridades al nivel que sea, para que ellos cumplan con el rol que les cabe, porque también es cierto que si bien para las empresas es relativamente sencillo cubrir baches de infraestructura, construir una escuela, se sensibiliza la cosa cuando te piden maestros. O sea, nosotros como empresa no tenemos mandato, no tenemos representación y no nos compete. No es solamente que no es que no nos queremos meter por esta cosa de yo argentino, no me toca, es porque no nos corresponde, porque no tenemos mandato y representatividad. María Fernanda, pero entremos al tema de monitoreo. Creo que ahí entraste a un tema y luego volvemos al tema del rol del Estado. Perfecto. Y el tema de monitoreo creo que, bueno, nosotros pensamos que es un asunto complejo porque por un lado hay una densidad de normativa en la primera fase de la cadena, o sea, hemos visto que hay una complejidad normativa ahí, y hay un proceso de construcción normativa a lo largo de la cadena que nos ha mostrado también su sistema de indicación muy basado en huella de carbono. Entonces, lo que quisiera preguntarle a Walter Díaz es, ¿cómo ve este proceso? Walter ha estado trabajando muy fuertemente en este tema, en la parte extractiva precisamente, y nos comente qué otros temas no se han abordado o que son súper urgentes, porque no es lo mismo el sistema de seguimiento de monitoreo de minería convencional, que es el que se aplica básicamente al de minería de litio, que la minería de litio tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, y luego preguntarle a Felipe, también tenía un apunte sobre las conversaciones, ¿qué pasa justamente en este tema? ¿Qué falta? Si huella de carbono resuelve, y qué otros asuntos relacionados a desafíos a lo largo de la cadena tenemos justamente en marcha, ¿no? Adelante, por favor, Walter. Primero que nada, buen día, muchas gracias por la invitación. Como comentaba Manuel, sí, yo trabajo con huella hídrica en la minería de litio, y por ahí comentando lo que ya venían comentando en el panel, pienso que lo más importante, o por ahí lo que tenemos que poner en foco, es justamente en torno a la minería de litio, el tema del agua. Puntualmente, por ejemplo, en mi caso, en nuestro caso, estamos trabajando huella hídrica y consideramos tanto uso de agua industrial como también la salmuera. Entonces, me parece que ese es un punto importante, sino no perder de vista esa discusión, o sea, que la salmuera también forma parte, digamos, de los recursos hídricos, y que quizás desde el punto de vista productivista, ¿no?, y medio antropocéntrico, en este momento no tiene otra utilidad, ¿no?, o otra utilidad potencial, pero sí
no desconocer el rol ecológico que tiene y la funcionalidad en cuanto a lo que es el ciclo hidrológico. Entonces, por ahí pienso que desde el punto de vista del uso de indicadores y demás, como comentaba Vicky, las empresas tienen informes de sustentabilidad donde, por ejemplo, informan huella de carbono y consumo de agua dulce solamente, ¿no? Pero esa parte no está abordada y tampoco me parece a mí que tendría que haber una política de Estado, o sea, el Estado ponerse de acuerdo y establecer un acuerdo en torno a qué vamos a hacer desde esa perspectiva. O sea, vamos a incluir o no el abordaje del componente hídrico, digamos, en su conjunto. Y también algo que más o menos comentaban también es certificar, ¿no? y aplicar estándares ambientales o sociales, pero siempre que me parece también importante que sean difundidos y que sean sociabilizados, no solamente por ahí en entornos más empresariales o en sectores académicos, sino también con los implicados directamente en el territorio, porque en nuestro caso nos sucedió que consultamos en las campañas de campo sobre estos informes y no hay mucho conocimiento, por ejemplo, de lo que es huella de carbono o consumo de agua. Hay un desconocimiento y por eso también una preocupación. Entonces yo siento que la parte optimista de este lado del uso de indicadores o estándares sería que uno, o sea, por parte de la empresa, pienso que es lo que siempre se está diciendo, que consumen más agua, que consumen menos agua, que hay peligro, no hay peligro, es que eso también nos aseguraría a todos de saber cómo se están realizando las cosas. Más allá de que, por supuesto, cada indicador o cada estándar, que eso también me parece importante, tiene el sesgo en el punto donde es limitado. Por ejemplo, en mi caso, la huella hídrica me da un valor de consumo de agua. O sea, yo tengo un cálculo y digo, consume tanto. Pero ¿qué es eso? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿En relación a qué? En función, ¿en dónde estoy evaluando ese indicador? Entonces me parece que eso también, los estándares y los indicadores siempre tienen que ser contextualizados digamos, en el entorno o en el contexto donde se los están aplicando. Para el caso de la huella hídrica, por ejemplo, en mi caso trabajamos con el concepto de competencia por múltiples usos: ganadería, agricultura, consumo humano, y también en el caso de la Puna hay muchas comunidades que están cada vez acercándose más al turismo. Entonces me parece que habría que, si usamos indicadores o estándares, ser contextualizados. Eso sería muy importante. Sí, muy interesante el asunto de contextualizar y además de enriquecer la batería de indicadores que tal vez es limitada todavía. En ese sentido, Felipe, tal vez en la cadena de valor hay una serie de desafíos y vacíos que, bueno, es un proceso de construcción todavía. ¿Quisieras comentar algo sobre el tema de indicadores? Sí, primero quería comentar que yo no traigo la bandera de carbon footprinting. Life Cycle Assessment tiene una serie de otros indicadores que son importantes también, que se están discutiendo en todos estos gremios en Europa que traen a las empresas automovilísticas a definir realmente cuáles se van a utilizar para comparar las diferentes cadenas de suministros de las diferentes empresas automovilísticas. Hablé del tema carbon footprinting, de huella de carbono, porque es el único indicador en la directiva de baterías que tiene una fecha concreta y que tiene límites concretos y que está realmente asociada al tema del Acuerdo de París en el 2015, que los países se comprometieron, y que va a conllevar a un negocio al final, porque estamos hablando de darle un presupuesto a los países y darle un presupuesto a las empresas de huella de carbono, que al final va a monetizar este espacio. Y al monetizar este espacio, entonces vamos a generar un incentivo que es un incentivo mucho más importante para las empresas en el hemisferio norte, al final, que el tema social o que el tema de impacto local. Entonces yo creo que, nada más para comentar eso, y después en temas de retos, primero tenemos un vacío metodológico muy grande en cuanto a lo que se refiere a la cuantificación de impacto ambiental en términos de ciclo de vida.
porque tenemos impactos ambientales globales, locales, regionales. Tenemos muy malos modelos, los modelos que tenemos son muy malos. Ayer hablaba alguien, no me acuerdo, de pipetas, muestras de agua en pipetas, y con esto desarrollamos modelos de ecotoxicidad en ecosistemas, en seres humanos, sin saber realmente si esto se puede escalar a otro tipo de regiones, a otro tipo de geografía. No sabemos realmente si tenemos emisiones de sulfato o emisiones de fósforo en algún tipo de lago, cuál es el efecto de eso. Es un poco lo mismo que pasa con el agua. Tenemos indicadores de cuántas emisiones de fosfato caen al agua, pero no sabemos realmente cuál es el efecto de esto en el impacto ambiental en un lago específico del mundo. Podemos hacerlo en el laboratorio y desarrollar modelos con esto. Y con estos modelos estamos haciendo o tomando decisiones. Sí. El tema de datos me parece que estás mencionando vos es central para el análisis del ciclo de vida. Pero en general todo lo que es información es clave para toma de decisiones, para certificación, para auditoría. Y bueno, por lo menos en Argentina el tema de acceso a datos e información es complicado, es un problema. Creo que Chile está más avanzado en eso, no sé cómo estará Bolivia, pero de la experiencia nuestra aquí en Argentina, como mencionaba Vicky, es un problema. La generación de datos, quién lo genera, cómo se transmite, quién lo valida, ¿no? La validación social del conocimiento que hablábamos ayer, que es un tema súper relevante, pero que cuando uno analiza estándares, incluso estándares como el IRMA, no lo llega a ver. Entonces tenemos, lo que venimos hablando, veo yo, todo un tema, una centralidad de datos que puede generar oportunidades. Los estándares lo van a exigir, ¿no? Cuando vengan a certificar IRMA o otra cosa, van a exigir datos. Entonces hay una demanda de datos y un déficit de generación. Y ahí está, por un lado el Estado con la normativa y por el otro lado viene toda la parte de demanda de afuera. Yo quería preguntar a Vicky y después al que quiera retomar, ¿qué oportunidades hay ahí para usar estas mayores demandas que vienen hoy día de datos y de certificación para elevar los estándares en Argentina? ¿Cómo ves esa oportunidad? ¿Qué habría que priorizar? ¿No? Estábamos hablando de que hay que priorizar algunas cuestiones. Me parece, justo estaba anotando, si no salía esta pregunta, estaba en el guión. No, me parece que es interesante porque creo que hay dos planos del tema. Uno, la discusión sobre quién genera el reporte, quién genera el estándar, cómo se valida, etcétera, que es una discusión que creo que sea el Estado, el sector privado, tiene que darla al mismo tiempo que se requieren y se capitalizan algunas cuestiones, como una especie de capitalización estratégica de la información. Entonces, no tenemos información sobre línea de base. Ayer se habló mucho de línea de base y cuestiones hidrológicas. Bueno, pidamos información sobre línea de base. Si la empresa está recogiendo esa información, seamos vivos, entre comillas, y pidamos que esa información para el Estado, para fortalecer esa línea de base que entiendo que está en un estado bastante preliminar, por lo menos del lado estatal. Entonces, información de línea de base seguro, en un formato que pueda trasladarse y que sea una interfaz que, bueno, que no de un formato que cuando llegue al Estado ese archivo no pueda subirse porque esa computadora no es apta. Ese como primer punto. Y el otro tema que creo que es importante y lo traía Fernanda, que es el tema de todo el trabajo que hace con las comunidades, la población, la empresa. Y ahí hay un tema en relación a los documentos de divulgación, a la accesibilidad y a la interlocución y cómo entienden los proyectos, las comunidades, los diferentes actores. Creo que la mayoría de las empresas generan algún tipo de reporte, vamos a tener en cuenta que son diferentes estándares, diferentes contenidos, pero ya tienen una práctica de generar resúmenes ejecutivos, explicación de la actividad, y eso muchas veces no se ve en la evaluación estatal. O sea, no se ve que ese documento de divulgación esté efectivamente en el expediente de evaluación de impacto. Y es una cosa mínima, es una cuestión muy tecnocrática, muy específica, y eso podría capitalizarse sencillamente. Esto, independientemente de la discusión más profunda respecto a quién hace el estándar y cómo se evalúa. Y creo que también hay un tema respecto a estar en las mesas de discusión. Argentina, por ejemplo, suscribió a AITI, y tiene una calificación, creo que salió moderada, es polite para decir que estamos ahí, pero justamente cuando haces doble clic en el capítulo ambiental, resulta que no hay información y hay una aclaración específica que dice el Estado federal está haciendo transparencia de sus operaciones, pero específicamente los estados provinciales todavía no hay ninguno adherido. Y eso es un síntoma también.
Entonces, creo que hay dos discusiones, una de la de capitalización específica, la más técnica, la de a dónde, qué nos sirve, y en términos de operaciones litíferas creo que arrancaría por la línea de base y sobre todo la información geológica, hidrogeológica, y la otra discusión es la de la participación y capitalizar ya herramientas y profesionales que laburan, perdón por la informalidad, dentro de las mismas empresas. Cuando ves la capacidad de la empresa en términos de vinculación, tenés equipos de antropólogos, equipos de sociólogos, vinculaciones, licenciados en comunicación, y si vas a los datos estatales, en las provincias argentinas creo que es menos del 6% de datos de 20... Sí, no sé si es 2020, 2019, el 6% de la conformación de los equipos de las autoridades es lo que representa a un especialista social. Entonces ahí vemos una discrepancia bastante grande. Esa es un poco la visión. Excelente. Vamos a hacer una ronda muy corta, si es que tienen algunas preguntas entre ustedes o algunas aclaraciones, complementaciones muy puntuales en un minuto, digamos, antes de dar paso a algunas preguntas del público para ya la etapa final de este panel, por favor. ¿Querías hacer alguna breve complementación? Yo quería, y luego tal vez ver si entre ustedes tienen una o dos preguntas. Yo quería recalcar, o sea, traer a colación dos puntos que hizo Walter que me parecen súper importantes. Uno es el tema de, una cosa es medir y otra cosa es tener una idea de si este número es alto, es bajo, es apropiado, es adecuado, en referencia a qué. Entonces me parece que además de la medición lo que tenemos que tener es metas asociadas a qué. O sea, está claro que la Agenda de Naciones Unidas pone la responsabilidad primordial de los ODS sobre los estados nacionales y que los estados nacionales por sí solos no van a llegar a cumplir esa agenda y que hace falta todo el peso y toda la maquinaria del sector privado que los aliente y los motorice, y entonces esos indicadores tienen que tener relación a cómo llegamos a la Agenda de Naciones Unidas, en qué plazos y cómo vamos disminuyendo estos números. Entonces, este número es el de hoy, cómo se relaciona al que tenemos que tener para 2030, para 2050 y cómo vamos a llegar con una hoja de ruta clara que nos permita verlo. Y el otro punto que me parece importantísimo que mencionó Walter es esta cosa de los recursos tienen muchos usos posibles, y también Teresa aludió a esto, tiene que haber una conversación, sea idealmente explícita, pero sí, porque si no es implícita, acerca de cómo se distribuyen esos usos. Entonces podemos tener usos productivos, que pueden ser pueden ser litíferos, pueden ser agropecuarios, pueden ser de toda índole, y todos son usos de agua, pueden ser de turismo, de consumo humano, o incluso de conservación. No queremos que se utilice porque es de conservación, pero lo importante sería tener algún tipo de consenso más explícito acerca de cuál es el acuerdo colectivo para el uso de los recursos. Sí. No está funcionando, no se me escucha bien. Perfecto, creo Gracias. que el asunto del diálogo entre actores es muy importante, y lo ha manifestado y también lo han enfatizado cada uno de ustedes. ¿Tienen alguna aclaración previa vamos a hacer una primera ronda de 2 o 3 preguntas del público y tal vez… sí, 2 puntos también breves. Uno es el de la autorregulación del sector privado. En mi punto de vista, eso no ha funcionado y hay un montón de investigaciones que eso es la razón de ser de estas directivas y de estos reglamentos que están buscando para la debida diligencia mandatoria, obligatoria. El objetivo principal de la empresa es maximizar el rendimiento para sus accionistas. Mientras no cambie ese objetivo de la empresa, no creo que sea el rol de los accionistas verificar si una empresa está cumpliendo. Puede ayudar, pero no es el garante del cumplimiento del derecho. Y el segundo punto que me gustaría hacer, tiene que haber un Estado fuerte, tanto en el país donde se produce como en el país donde están las empresas que compran, ¿no? Y a lo largo de la cadena de valor. Y el segundo punto es el del negocio de la certificación y de las auditorías, y me parece interesante el punto del Congo que se mencionó, porque si uno platica con AfreWatch, que fue el que sacaron el informe con amnistía de This is what we die for, que recorrió el mundo, ellos han hablado con los mineros artesanales, sacaron un reporte hace poco, y la calidad de vida de los mineros artesanales no ha mejorado.
su salario no ha mejorado. Ellos dicen, ha ido un montón de dinero a certificaciones, auditorías, millones, pero eso no se ha visto en un mejoramiento para los mineros o para las comunidades. Entonces hay que tener cuidado con eso. Okay. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Sí. Damos curso, por favor, ¿no? a un par de preguntas del público sobre este tema. Allá hay una persona que está, por favor, y allá atrás hay otra. Empecemos por ahí, luego vamos a pasar. En esta mesa se habló bastante de monitoreo, de gobernanza, de transparencia, de la necesidad de mayor transparencia y de garantizar derechos de todo tipo, además. Y un poco ¿qué se monitorea? A mí me da la sensación de que se centra mucho, bueno, obviamente que es muy importante, en el recurso hídrico, en el impacto ambiental, pero yo quería preguntar si esa necesidad de monitoreo incluye también el monitoreo de la cantidad de producto, en el caso de la Argentina, que el litio es totalmente exportado, si esa necesidad de monitoreo y de transparencia, digamos, a criterio de ustedes, incluye también la necesidad de monitoreo de la cantidad de producto producido y su calidad como base de cálculo para las regalías del país, porque eso también aumentaría la fortaleza del Estado para cumplir el resto de sus roles. Muchas gracias. ¿Escucha? ¿No? Hola. Hola. Más cerca. Bueno, ahí sí. Bueno, mi nombre es Pía Marquellani, yo vengo de FARM y de Flaxo y tenía dos preguntas, comentarios. En primer lugar, uno vinculado a la huella de carbono, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores que están siendo discutidos? Porque a mi modo de ver me parece que se están olvidando otros indicadores ambientales que son sumamente relevantes, como los vinculados a la biodiversidad. Estamos viendo justamente que la crisis es climática y es de biodiversidad y que hay como si fuera un sesgo hacia la cuestión del carbono. Y por ejemplo, hay investigadores del CONICET que están documentando la presencia de microorganismos que tienen capacidad de capturar ese dióxido de carbono y liberar oxígeno. No puedo hablar. No, y entonces hay un gran riesgo, y que quisiera ver cómo se piensa desde el tema de los indicadores, de que se puedan convertir desde reservorios de carbono hacia fuentes, ¿no? Que es lo que pasa en otros ecosistemas, bueno, que tienen para decir al respecto, si se trabaja o no. Y el otro punto de vista, que por ahí es una opinión, quizá un comentario, vinculado a la cantidad de normas que hay con distintos tipos que responden a distintos actores, y en casos concretos, cuando se habla de la consulta, hoy la consulta a las comunidades existe en diversos mecanismos regulatorios, voluntarios y demás, y me parece que hay un riesgo muy, muy grande de lo que sucede cuando llega la hora de hacer la consulta, el convenio 169 de la OIT, la consulta indígena que refuerza derechos de la autodeterminación. Y esto no tiene nada que ver con la buena predisposición y las relaciones comunitarias de la empresa, que llega a un territorio, entabla una relación y tiene un interés creado, tiene un interés específico. Y la pregunta por ahí para los representantes del sector empresarial es si la empresa está dispuesta, en general, a invertir tantos recursos y capacidades muy valiosas si la comunidad no lo quiere. Si podría igualmente invertir todos esos recursos para irse con un no. Entonces, la preocupación tiene que ver con que esa relación se entabla sin interferencia de un tercero, imparcial, neutral, que esté atento a estas asimetrías, porque la verdad que construir una escuela es un esfuerzo muy grande y es muy bueno, pero claro, sin dudas la empresa no es quien maneja el plan educativo y nadie va a empezar a discutir sobre eso. Pero en un horizonte temporal llega la empresa, entabla sus relaciones con muy buena intención, con un interés de avanzar y con la mejor predisposición del mundo, en muchos casos, de brindar información, y cuando llega el Estado, en el mejor de los casos, a consultar, esas comunidades en situación de vulnerabilidad ya entraron en esa conversación parcial, ¿no? Entonces me preocupan la cantidad de estándares que existen y como idealmente todos deberían
garantizar los mismos derechos, pero están en puja y bueno, un poco la pregunta es, sobre todo en la consulta y en la relación específica de las comunidades, demasiadas puertas, demasiados temas y ninguna que esté realmente velando por el interés imparcial de las comunidades, de esa manera que no tenga un interés creado. Y el Estado a veces también tiene un interés creado en que avance la explotación. Perdón. Muy bien, partamos por esas dos preguntas, por favor, para no perder el hilo. Bueno, pues casi son 3 preguntas en realidad. Entonces, la primera cuestión relacionada a la renta, a la distribución de recursos, es ese tema relacionado con el monitoreo de las ganancias, las utilidades, las ventas, en fin. Por un lado, el rol de la biodiversidad en los sistemas de monitoreo y el asunto de la consulta previa y sus mecanismos de viabilización en este asunto. ¿Quién quisiera empezar? Lo dejamos así, es medio complejo el tema, ¿no? ¿Quién se lanza a la piscina? Con regalías no tengo nada que ver, creo. Yo puedo agregar solamente Adelante. algo, Sí, pero no voy a estar realmente contestando esa última pregunta tuya. El tema de las asimetrías creo que es como el constante al que nos referimos. Hay otros mecanismos, por ejemplo, en donde, o sea, ¿quién puede hacer al otro responsable? No teóricamente, pero sino a nivel práctico. O sea, ¿quién tiene la capacidad de realmente ejercer su autoridad legítima, quizás? Otro mecanismo que se ha usado en algunos casos es lo que se le dice home state accountability, o sea, el país que es, en este caso Canadá, de Lithium Americas, por ejemplo, de tener a la corporación donde está radicada la sede, de hacerla responsable por daños, impactos hechos en terceros países, en otros países. O sea, es un mecanismo, porque supuestamente eso está respondiendo a esa asimetría. O sea, un país como Canadá le da, por ejemplo, apoyo económico, apoyo político a través de sus embajadas, y fácilmente puede hacer un relevamiento de cuáles son las corporaciones que tienen mejores récords que otras y dar ese apoyo, o sea, concentrar ese apoyo económico y político para corporaciones que tienen mejores récords en otros países y sacárselo a los que tienen demandas en contra de ellos, por ejemplo. Solo quería agregar que hay mecanismos de responsabilizar que tratan de ir alrededor de este problema de asimetrías de poder. Yo puedo ensayar una respuesta a las 2 preguntas de ahí, no tanto a la de producto y regalías. En cuanto a lo de línea de base para biodiversidad, eso sí es clave. Yo sé que en Jujuy hemos relevado como línea de base más de 205 microorganismos en la puna argentina. Alguno de ellos ha sido patentado en la FDA de Estados Unidos como novedoso. Algunos de ellos son extremófilos que tienen la capacidad de captar carbono como si fueran las plantas, pero a una mucho mayor velocidad. Es decir, que nosotros no podríamos, a la hora de estar planificando para el cierre, tradicionalmente las mineras lo que harían es un semillero de plantas autóctonas, viveros con el empleo local, para criadero de esas especies autóctonas que luego se usarán para rehabilitar. Nosotros no vamos a plantar bosques en la puna, pero sí podemos y estamos mirando qué se puede hacer. No solamente, o sea, la línea de base lo que te permite es identificar dónde están esta biodiversidad, dónde están estos microorganismos, para evitar en el plan de diseño de la planta y de las instalaciones ir a todo lugar donde estén ubicados, pero también nos permiten investigar de qué modo se los puede utilizar para captura de carbono, ya sea para offsets o para ese tipo de cosas. Y hablabas de, la segunda parte me parece más compleja porque radica en esta diferencia entre consulta y consentimiento. O sea, hubo un momento en Naciones Unidas en que se hablaba de FPIC, de Free, Prior and Informed Consent, consentimiento libre, previo e informado, y hemos terminado hablando de consulta por varios motivos. En algunos casos porque las empresas
se resistían, claro, a requerir el consentimiento, porque además el consentimiento es complicado en el sentido de no en todas partes del mundo está claro quién habla por la comunidad. Si son, o sea, existen tribus africanas donde solamente los ancianos representan a una comunidad y las empresas tienen propias culturas que les exige la participación de jóvenes y mujeres, por ejemplo, pero esto va en contra de las tradiciones locales. Entonces existe una problemática alrededor del tema de consentimiento versus consulta. Pero sí conozco casos de empresas donde ante la fuerte negativa y la fuerte oposición de comunidades, ya sean indígenas o no, a la presencia de una empresa, han decidido walk away, directamente irse del proyecto porque no hace sostenible el proyecto económico. En la medida en que no sea posible obtener y mantener una licencia social, no es sostenible no solamente todo el aspecto que consideramos sostenible como ambiental, sino que no es sostenible el negocio. Sí hay instancias de donde esa negativa fuerte ha ocasionado que las empresas se aparten del proyecto. Sí, y seguramente hay algunos vacíos, a pesar de que existen esas experiencias, hay el problema de que no es vinculante todavía la consulta previa, creo que en ninguno de los 3 países, y eso me parece que es un asunto que desde la sociedad civil se lo menciona bastante, ¿no? Una cosita breve, no sé si Vicky, tal vez tú tienes alguna idea sobre este tema del tema económico, que me parece interesante. Se ha mencionado mucho ayer que, por ejemplo, no hay capacidades suficientes tal vez incluso para medir si es grado batería o grado industrial lo que se vende, y eso tiene mucho que ver en el asunto del seguimiento y transparencia en el tema económico. Es interesante, nadie quiere agarrar la pregunta difícil, la de las regalías. Ok, voy a agarrarla. Me parece que hay como 2 aspectos. Una es qué le estamos pidiendo a una herramienta. Lo que es la herramienta de la evaluación de impacto y los informes de impacto abordan una cuestión que tiene que ver con los impactos ambientales y sociales y negativos. Y la otra es, bueno, hasta dónde dentro de esa herramienta se puede abordar la cuestión del medio socioeconómico. Entonces, hasta dónde tiene que la empresa o el Estado verificar la cuestión de las regalías dentro de un instrumento que está pensado para otra cosa. Más allá de eso, o sea, dicho esto, igualmente casi todos los estándares de los que estamos hablando, los que están en juego, hablan del tema de regalías y el tema de la transparencia de los pagos. IRMA habla de eso, EITI habla de eso específicamente. El ranking de Argentina dio positivo en algunos aspectos porque el Estado federal, lo que era nación, sí transparentó eso, pero seguimos con el tema nacional, el tema federal un poco atrás. Más allá de que en general las provincias trabajan bastante en visibilizar el impacto económico positivo, con lo cual ahí la cuestión de las regalías es un tema complejo. Entonces, creo que son 2 planos distintos, es qué herramienta y a qué herramienta le pedís que te dé qué información. Y en tema de estándares me parece que sí es la oportunidad para que eso se pueda visibilizar. Eso creo. Y un punto que me parece importante solamente para anotar es, Fernanda hablaba de los ODS, y creo que los ODS son el ejemplo como paradigmático de un estándar global, compromiso con todos, con bombos y platillos, y el reporte de 2020 viene dando que no está tan buena el camino crítico de la implementación, justamente porque el diablo está en los detalles, y el monitoreo, la comparabilidad entre los datos es uno de los desafíos, y viene siendo probablemente el desafío para medir el avance y el éxito. Con lo cual creo que la discusión que parece política termina siendo siempre bastante técnica respecto a, y viceversa, ¿no? Respecto a el monitoreo, a quién monitorea y cómo se monitorea. Me parece relevante. Gracias. Y luego te daré la palabra, pero haremos 2 preguntas más y ahí vamos atacando. Tal vez para agregar, porque tiene que ver con la pregunta que hizo ella. Súper breve. Adelante, por son favor. Los indicadores científicos que se utilizan en estos momentos. Tenemos 2 planos. En el plano científico hay 9 fronteras planetarias que llaman. Uno de esos es cambio climático, existe biodiversidad, existe eso. Se está reportando en términos de cambio climático, son emisiones de carbono antroposféricas, que son, y eso es importante que lo recalquemos, porque si hablamos de captar carbono con bacterias y con arbolitos y hacer offsets con eso, al final estamos quemando el arbolito y soltando el carbono otra vez a la atmósfera, y esto pertenece al ciclo biológico. El carbon offset en ese sentido no va a llevarnos a reducir realmente la huella climática, y en mi opinión las industrias deberían entonces concentrarse más bien en reducir las emisiones de carbono antroposféricas. Esa es un poco la diferencia entre los 2 indicadores.
Bien, vamos a hacer estos últimos 15 minutos. 5, estamos 11:15. Bueno, entonces, desafortunadamente aquí nuestro coordinador es muy estricto. Disculpas, creo que había preguntas del público, pero en el intermedio hagan las preguntas a los expositores. Vamos a hacer una ronda final de intentar hacer unas conclusiones. Es súper complejo. Hemos visto que hay una complejidad normativa, hay distintos espacios de gobernanza conviviendo en este asunto. Además, hay distintos niveles donde hay que hacer esta gobernanza, desde el nivel extractivo hasta el nivel de la batería. En fin, es bastante, hay relaciones de poder ahí. Y hay una complejidad técnica, ¿no? Y vacíos, enormes vacíos en algunos casos de información. Entonces, noten ustedes que es un escenario complejo, estamos en una etapa de construcción y que todos los actores, también nadie ha mencionado a las universidades, son importantes también las universidades y los centros de investigación, a pesar de que las empresas tienen sus propios centros de investigación, incluyendo las empresas públicas, las universidades también tienen un rol muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ya estoy haciendo las conclusiones. Qué atrevido. Bueno, haremos un minuto, ¿les parece bien? ¿Te parece, Diego? Un minuto y medio por ahí, y sin hacer mucho látigo, ¿no? Entonces, ¿quién quisiera empezar, estimados o estimadas? Bueno, partamos en el mismo orden de que están sentados. Tal vez, Teresa, por favor, empecemos con usted. Mi comentario quizás es más global en cuanto a que, y lo mencioné en parte, o sea, creo que es importante pensar que descarbonizar no es una opción. O sea, dentro de lo que yo decía, son opciones a negociar, pero cómo descarbonizar sí es una opción. Y en tomar esas decisiones, en decidir cómo se descarboniza, se tiene que hacer un relevamiento de cuáles son los costos y beneficios para quiénes y quién logra hacerlos visibles y quién no, y cómo negociamos verdaderamente. Yo quizás porque vengo de ciencias políticas, no tiendo a creer en esta win-win-win, ¿viste? Que todo sale bien para todos en todo momento, pero sino realmente en este canje de estos trade-offs, o sea, y creo que eso es como la decisión macro que tiene que hacerse no solamente en un país productor, obviamente, pero sino ahora en la conferencia de las partes, por ejemplo, de tener no solo caminos hacia, o sea, de decidir de cuáles son los niveles de descarbonización, pero de cómo llegar a esos niveles de descarbonización. Gracias. Gracias, Teresa. Alejandro. Sí, pues un poco sobre la debida diligencia y recalcar la importancia de que la debida diligencia es una responsabilidad individual de la empresa y es un proceso continuo, no es hacer una auditoría cada 3 años. Entonces, y involucra el hablar con diferentes partes, academia, informes de la sociedad civil, las personas afectadas, es un proceso continuo. Entonces, también la importancia de que los reguladores de los estados, las autoridades de ejecución y los tribunales deben enfocarse en medir los impactos en el terreno, o sea, lo que está pasando con los derechohabientes, más que en evaluar si este sistema es mejor o aquel otro. Hay algunos que ayudan, como los estándares muy elevados, como el de IRMA, el estándar, pero en muchos países del mundo las autoridades están limitadas, también en Europa, por ejemplo, con lo de la legislación de minerales de conflicto, los estados no lo han podido implementar. Entonces, hay esa necesidad de fortalecimiento del Estado sobre el monitoreo y la regulación de las actividades empresariales. Gracias, Alejandro. Por favor, Fernanda, si tienes alguna conclusión, adelante. Brevemente creo que nos animan 2 cosas. Nos animan la fuerte convicción de que aquí hay una ventana de oportunidad para los países latinoamericanos que se encuentran en posesión de este recurso y que sería una pena no encontrar una forma realmente responsable de explotarlo para beneficio general.
Y en cuanto a los estándares, somos muy conscientes de que no han sido diseñados para el litio, entonces quizás hay una oportunidad para todos, tanto las empresas que estamos usándolos como un recurso y como norte, pero para otros, para ver cómo habría que adecuarlos específicamente al litio. Esa es una oportunidad. Bien. Gracias. Walter. Sí. Por ahí asociado a lo que comentaba Alejandra, pienso que lo más importante también es difundir y sociabilizar la información que se genera tanto de parte de las empresas. Por ejemplo, en nuestro caso particular, la huella hídrica, estamos trabajando con la información que está en los informes de impacto ambiental y en las actualizaciones. Entonces eso me parece sumamente importante, y esa articulación entre quizás el sistema científico, la empresa, el Estado y las comunidades, para generar un tipo de diálogo e influir quizás en alguna política que a través de los estándares que tiene aplicado cada empresa uno podría llegar a mejorar, en este caso particularmente el uso de la huella. Así que eso sería como mi reflexión. Gracias, Walter. Felipe, por favor, adelante. Sí, también pues tenemos un reloj que está corriendo. Ese es el objetivo principal, realmente tratar de mitigar el efecto del cambio climático. Y hay mucho que hacer. Tenemos también fechas que, para seguir en el ejemplo del fútbol, es en el próximo mundial va a entrar en vigencia el asunto de la directiva de baterías, y hay mucho que hacer, mucho que hablar, mucho que traer en consenso, mucho que armonizar para poder realmente empezar a optimizar cómo la cadena de suministros tiene que ser operada. Me parece importante que hayan esos encuentros de diálogo también. Y nada, muchísimas gracias por la invitación también. Aquí, por favor, intenta hacer un cierre final. Así, inspirador. Sí, como decía, un poco no dramático ni histriónico, pero un poco. Palabras inspiradoras, ok, el pitch. No, me parece, comparto, me robó un poco lo que pensaba mentalmente, el tema de la velocidad de la implementación de estos cambios. Creo que sí tenemos un reloj y que hay que ser como muy inteligente en pensar en cómo se articula esto. No me parece tan, no sé si es peligroso, esto peca de naif, o en realidad todo lo que es el proceso de normas de derecho internacional ambiental nacieron un poco, influyeron y generaron mejores estándares en estos países, con lo cual el proceso ese fue positivo y fue sinérgico. Entonces de ahí tenemos una lección. Tal vez el proceso que se está dando ahora es justamente la privatización de ese proceso, y ahí es donde tenemos que ajustar. Pero creo que estando todos los actores sentados y el Estado de una manera estratégica parándose frente a esas reglas, creo que hay una oportunidad de sinergia. En ese sentido no lo hablamos en este panel, y no sé si surgió en los anteriores, pero creo que la planificación estratégica que haga el Estado, que tiene que hacerla, el ejemplo de la política minera de Chile, o digamos, hay políticas cercanas, hay estados que lo pudieron hacer y actores que se sentaron a la mesa a hablar esto. Creo que es como básico el tener, el capitalizar las reglas, pero al mismo tiempo pararse fuerte con algún tipo de consenso previo, y que estos procesos de estrategia, digamos, de diseño de estrategia son básicos. Y de vuelta, como el llamado es la urgencia, ¿cuánto tiempo vamos a demorar en ponernos de acuerdo sobre estas cosas? Porque el reloj está básicamente avanzando. Así que les agradezco el espacio, y me pareció un espacio súper interesante de intercambio. Muy bien, Diego Murguía y Manuel Olivera les agradecen la paciencia, y agradecerles a ustedes también, y especialmente a los asistentes por el lujo que tenemos en este panel de tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Ahora tenemos 30 minutos para un cafecito y volvemos.